Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Alberto Olivar Ramírez del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial, modo semipresencial, explicando acerca de la materia de Estadística Inferencial 2, a cargo del maestro Juan Morán. En este apartado vamos a ver los temas de inferencia a partir de dos proporciones de la Estadística Inferencial 2. Para esto vamos a hablar acerca de la inferencia a partir de dos muestras, específicamente para la inferencia a partir de dos proporciones. En este caso tenemos un ejemplo, el cual nos habla sobre las bolsas de aire salvavidas. La siguiente tabla incluye los resultados de una muestra aleatoria simple de ocupantes del asiento delantero involucrados en choques de automóviles, según datos de Who Wants Airbag de Meyer Fanny Chand, volumen 18, número 2. Para esto, utilizo un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados con bolsas de aire. Muy bien, a partir de este problema, tal cual como lo describe el ejemplo, tenemos que evaluar la siguiente tabla con los siguientes datos que hacen referencia a los accidentes y asimismo si las bolsas de aire en sí salvan vidas o no salvan vidas. Para esto se tiene unos datos según los datos de Who Wants Airbags, donde especifica que las muertes de ocupantes van desde 41 a 52 cuando tienen bolsas de aire y sin bolsas de aire respectivamente. Para esto también se tomó en cuenta un total de ocupantes, el cual asciende de 11.541 personas y 9.853 personas respectivamente cuando estos vehículos tienen bolsa de aire y cuando no tienen bolsa de aire. Para ello, lo que nos pide es evaluar utilizando un nivel de significancia del 0.05 o del 95% para someter la prueba de la afirmación de que la mortalidad de los ocupantes siempre es menor de los automóviles equipados con bolsas de aire. Para esto vamos a tener hipótesis nulas e hipótesis alternas, las cuales en el problema ya se especifica en este archivo los datos previamente cargados acerca de este estudio y asimismo también el link de una descripción donde podemos observar cómo se desarrolla el problema con el soporte del maestro Juan Morales. Para esto nosotros vamos a utilizar los problemas que ya previamente los tenemos aquí listos. Vamos a tratar de explicar cómo este problema realmente podemos analizarlo a través de la herramienta y el uso de Minitab. Para este caso vamos a hacer uso de Minitab, la versión 2019. Y para este problema, como lo especifica nuestro ejemplo, vamos a utilizar la inferencia a partir de dos muestras. Por lo tanto, vamos a ir a la opción de Basic y nos vamos a ir a dos proporciones porque es el tema que queremos considerar. Cuando tenemos bolsas de aire y cuando estos no tienen bolsas de aire, y a partir de ello evaluar la relación que existe y si podemos afirmar la respuesta o suponer si realmente es afirmativa esa respuesta que se nos proporciona. Entonces, regresando para ello y como mencionamos nos vamos a ir a dos proporciones. En Minitab seleccionamos la opción Stat, Basic Statistics y nos vamos a Two Proportions. Aquí en esta opción vamos a tomar en cuenta los datos sumarizados, como se pueden dar cuenta previamente. Aquí yo ya había jugado un poquito con los datos y para esto pues nosotros podemos tomar en cuenta pues los números de datos que tenemos aquí en nuestras muestras. Entonces no olvidemos tomar datos sumarizados. Seleccionamos 41, seleccionamos 11.541, seleccionamos 52 y seleccionamos 9.853. Para esto, como nos menciona el problema, vamos a utilizar un nivel de significancia del 0.05, que es lo mismo al 95%, y lo seleccionamos aquí en este punto. Seleccionamos una hipótesis diferente
Y utilizamos también el tipo de método donde ponemos que se use una estimación de la proporción. Aquí podemos jugar con las diferentes opciones siempre y cuando queremos evaluar que esta diferencia en relación a los datos, queremos evaluar que es menor a la hipótesis alterna y si es realmente diferente. Por otro lado, podemos suponer que son diferentes y podemos considerar que se acepta tanto una o como otra de acuerdo a cómo el problema lo describa. O cuando la diferencia en cuanto al p-value representa un mayor dato a la hipótesis nula que tenemos o la alterna, dependiendo del problema que estimamos. Para este caso queremos saber que realmente pues sea menor, tal como lo describe el problema, para afirmar la situación, que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en caso de los automóviles equipados con bolsa de aire. Por lo tanto, para ello seleccionamos la menor con un 95% de intervalo de confianza, damos OK, y para esto podemos observar que a través de cada una de nuestras muestras para bolsas de aire y bolsas de aire, pues tenemos un valor de P de 0.003 y un valor de 0.005. Por otro lado, también tenemos una estimación en cuanto al upper bound, que es como nuestro límite máximo. Entre estos límites que tienen estos valores, pues existen una diferencia negativa de 0.001 y hacia el 95% en nuestra límite superior, pues va de menos 0.0002. Para ello, lo que podemos observar es que con nuestra muestra y nuestra prueba, tenemos un intervalo o un valor de P de 0.036, lo cual significa que en cuanto a nuestro valor de significancia, pues es menor. Y en relación a este problema y el resultado que obtuvimos de nuestro intervalo de confianza, y como lo podemos ver aquí anteriormente, pues sí, efectivamente, 0.5 es mayor que 0.03. Por lo tanto, en este caso se rechaza nuestra hipótesis nula, ya que los automóviles equipados con bolsas de aire, pues en cuanto a la proporción de muertes de sus ocupantes, sí es menor a la proporción de los automóviles que no usan bolsas de aire. Y si lo manejamos de una forma realista, pues realmente la bolsa de aire nos ayuda a poder salvar vidas en un mayor porcentaje, aunque también puede presentar el caso de riesgo de muerte. Ahora, para el siguiente problema, nos pregunta acerca de la moralidad y el matrimonio con medio de una encuesta del Pew Research Center que preguntó a sujetos elegidos al azar si coincidían con la afirmación de que es moralmente incorrecto que las personas casadas tengan un romance extramarital. De las 386 mujeres encuestadas, 347 estuvieron de acuerdo con la afirmación. Por otro lado, de los 355 hombres encuestados, 305 estuvieron de acuerdo con la afirmación. Para ello, utilicemos un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de mujeres que están de acuerdo difiere del porcentaje de hombres que están de acuerdo. Parece haber una diferencia en la forma en que los hombres y las mujeres piensan acerca de este tema. Bueno, con medio de este problema, lo que nos pide es que evaluemos cómo realmente el romance extramarital en el matrimonio pues tiene cierta injerencia o si se presentan algunas igualdades o diferencias en cuestión a la forma de pensar entre tanto hombres como mujeres. Para ello, vamos a utilizar la opción de las dos proporciones como previamente lo habíamos realizado y vamos a utilizar un ejercicio donde ya tenemos realmente nuestros datos previamente capturados, la cual es del tema 9.2 y es la actividad que vamos a desarrollar en este momento. Como nos podemos dar cuenta, aquí nosotros ya tenemos los datos. Muy bien, vamos a esperar un poco, abrir nuevamente nuestros datos. Listo. Como podemos darnos cuenta, muy bien, tuve una pequeña falla técnica, por lo tanto regreso nuevamente a la explicación del problema.
Pues como mencionaba, aquí ya tengo nuestros datos ya cargados, donde realmente pues ya habíamos hecho una evaluación previamente a este problema. Pues podemos observar, tal como nos describe la situación, donde de 386 mujeres, 347 estuvieron de acuerdo. Aquí, de nuestra encuesta en cuanto a la afirmación, tenemos que mujeres y hombres, de 386 de totales encuestadas, 347 tuvieron esa afirmación. Por otro lado, de 359 hombres, 305 tuvieron esa afirmación. Aquí podemos observar esos datos. Y nuestra pregunta al problema es si es moralmente incorrecto que las personas casadas tengan un romance extramarital. Pues bueno, vamos a seleccionar la opción de Statistics, Basic Statistics, y nos vamos a ir a True Proportions. Para esto seleccionamos Summarize Data y vamos a seleccionar 347 de 386 y 305 de 359. Bien, seleccionamos nuestras opciones y lo que nos dice el problema es lo siguiente, que evaluemos a un nivel de significancia de 0.05, donde realmente veamos que pues realmente parece que hay una diferencia entre hombres y mujeres, y nos pregunta pues para someter la afirmación de que el porcentaje de mujeres difiere a la cuestión de los hombres. Por lo tanto, de manera cultural podemos decir que las mujeres pues tienden a ser mayores aceptaciones en cuestión de la afirmación de que no es bien visto. Sin embargo, queremos optar por esta posición de que pues, realmente sea menor para evaluar si es posible que realmente pues, podamos tener esta hipótesis afirmativa. Por lo tanto, le damos OK. Y como podemos darnos cuenta, pues en cuanto a nos muestran las diferencias y podemos observar que nuestro p-value para este problema es de 0.984. Lo que quiere decir, como realmente ya lo teníamos aquí previamente capturado, pues tenemos un valor de una muestra de P, la cual tenemos exactamente aquí previamente ya definida. Pues podemos averiguar que de 0.05 nuestro p-value es mucho mayor. Por lo tanto, podemos inferir a través de este problema que la hipótesis nula se acepta, ya que el porcentaje de mujeres que afirman que realmente pues en general exista o no se vea mal visto la cuestión de que una relación extramarital fuera del matrimonio sea bien vista, pues obviamente difiere a que realmente el porcentaje de los hombres también estén completamente de acuerdo, lo que nos dice que tanto uno como otro, pues pareciera no haber alguna diferencia, pero sí la hay. Lo que quiere decir entonces es que realmente las mujeres sí deciden y sí refuerzan el hecho de que no es bien visto las relaciones extramaritales fuera del matrimonio. Ahora, pasamos al siguiente tema, donde hablamos de la inferencia acerca de dos medias y para este caso en muestras independientes. Nosotros previamente, tal como se menciona en los ejercicios, pues vamos a dar unas definiciones para poder atender más al tema y explicar más a detalle cómo se lleva a cabo. Para ello, en cuestión de definiciones en las muestras independientes, pues dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población. Mientras que dos muestras son dependientes si los valores muestrales están pareados, es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medidas del mismo sujeto, por ejemplo, datos de antes y después, o si cada dato par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo-esposa, o por ende donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Es decir, si lo enfatizamos en algún problema, aquí nosotros podemos ver en cuanto al ejemplo si los hombres hablan tanto como las mujeres. En un encabezado del Usage Today afirmó que los hombres hablan como las mujeres, es decir, el encabezado se refería en sí a un estudio del número de palabras de hombres y mujeres que pronuncian en un día común. Por lo tanto,
A continuación, a través de ese encabezado, se presentan los resultados de ese estudio, los cuales son datos según de Are Women Really More Talkative Than Men? De Melch et al. Science, volumen 317, número 5834, donde utilizaron un nivel de significancia, o nos piden utilizar un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres realmente pronuncian el mismo número de palabras en un día común, considerando siempre la media. Para esto parece haber alguna diferencia y nos pide que construyamos un intervalo de confianza para la diferencia que existe entre estos datos. Pues bien, en relación al estudio, en cuanto a hombres, nos dice que tenemos una cantidad de 186 hombres encuestados, donde la media está entre el total de los 15.668 y con una desviación estándar de 8.632. En relación a esto, para las mujeres tenemos un valor de 210 mujeres, donde tenemos una media de 16.215 y tenemos una desviación estándar de 7.301.2. Para ello, como mencionábamos, también existe un video donde podemos ejemplificar a través del soporte del maestro Juan Morales cómo revisar y evaluar este problema, pero por mi lado también lo voy a explicar aquí para poder sustentar cómo realizar esta actividad. Para ello vamos a abrir Minitab para el ejercicio número 3, donde mostramos estos valores, y aquí, como nos podemos dar cuenta, tenemos en relación de los datos. Vamos a abrir nuevamente Minitab. Listo, al parecer ya está. Ok, entonces nos regresamos a los datos y podemos ver que tenemos valores de 186, 210, 186, 210. Tenemos también los valores de 15.668, 15.668, 16.215, 16.215. Y tenemos también las desviaciones estándar de 8632.5 y 7301.2. 8632.5 y 7301.2. Bien, para este problema, como hablamos de muestras independientes y son dos muestras las que tenemos que evaluar, para esto vamos a seleccionar la opción de Two Samples de T. Entonces, para ello nos vamos a ir a Stats, Basic Statistics y Two Samples de Test. Para ello, vamos a utilizar la opción, como mencionamos, de Summarize Data y vamos a anotar los valores de 186, vamos a poner 15668.5 y 8632.5. Vamos a colocar 210, 16, 215 y vamos a poner 7301.2. Para ello, como nos pide que evaluemos en un intervalo de 0.05, pues utilizamos el intervalo de confianza del 95%, tal como lo tenemos aquí. El problema, lo que nos pide es que parece haber alguna diferencia. Para ello tenemos que considerar la opción de diferencia donde no haya ninguna diferencia entre las palabras para poder evaluar si la hipótesis nula o la alterna se aceptan o se rechazan. Por lo tanto, para ello le damos en diferencias donde no hay ninguna de esta cuestión y le damos OK. Para ello podemos observar que para nuestras muestras tenemos una media de 633 y de 504 en relación a estos datos. Y podemos observar nuestra diferencia estimada con un intervalo del 95% de diferencia de menos 13.137 a 1.044 y con un p-value del 0.5%. Entonces, para ello, como podemos ver en nuestro problema, pues tenemos que nuestro nivel de significancia de 0.05 al valor de p-value de 0.5, pues sí es mayor. Y en cuanto a nuestras hipótesis nulas, donde evaluamos que hubiera una igualdad, y nuestra hipótesis alterna, donde hubiera una diferencia, pues para esto, al ser el valor de p-value mayor a esto, pues aceptamos la hipótesis nula, donde determinamos que los hombres y las mujeres
pronuncian el mismo dato del día al día, pues para ello no existe una evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que los dos medias sean iguales, ya que tenemos un valor de P 0.5. Y por otro lado, al pasar por el valor de 0, lo que son los intervalos que podemos observar en esta posición, pues puede ver que exista una igualdad, ya que dentro de todo el rango, este valor puede llegar a ser 0 y podemos encontrarlo también las igualdades de estas palabras. Entre hombres y mujeres, por supuesto. Muy bien. Entonces, para ello, vamos a evaluar otro problema donde tenemos el ejercicio de distancia de frenados de autobuses. Para este problema, se obtiene una muestra aleatoria simple de 3 automóviles de 4 cilindros y se mide sus distancias de frenado. La distancia media de frenado es de 137.5 pies y la desviación estándar es de 5.8 pies. Se obtiene para este problema una muestra aleatoria simple de 2 automóviles de 6 cilindros y se observa que sus distancias de frenado tienen una media de 136.3 pies y una desviación estándar de 9.7 pies. Para ello, utilicemos un nivel de significancia de 0.05 para someter a una prueba la afirmación de que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6. Para ello, debemos construir un intervalo de confianza para diferenciar entre la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros y la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Bien, pues para ello, nosotros también ya tenemos unos datos ya precargados, los cuales pues vamos a hacer uso de ellos para resolver este problema. Tenemos el ejercicio 9.3 de muestras independientes como actividad. Bien, si nos podemos dar cuenta, aquí tenemos nuestros vehículos de 4 cilindros y de 6 cilindros. Solamente vamos a revisar que tengamos los datos correctos, donde nos muestran que tenemos 3 automóviles y la distancia media de frenado de 137.5 pies y la desviación estándar es de 5.8 pies. Aquí podemos observar esos datos claramente para los vehículos de 4 cilindros. Para los vehículos de 6, pues nos pide que son 2 automóviles, 136.3 pies y 9.7 pies. Y por lo tanto podemos observarlos en esta cuestión como unidades de vehículos y pies de frenado y pies de desviación estándar. ¿Va? Entonces, para ello vamos a evaluar nuevamente el problema donde nos vamos a Stats, nos vamos a Basic Statics y nos vamos a TwoSamples de T. Para este problema, como habíamos mencionado anteriormente, pues vamos a poner un nivel de significancia del 0.05% y para ello pues nos vamos a ir a los valores que tenemos que capturar, que son 13, 137.5 y 5.8. Por otro lado 12, 136.3 y 9.7. Damos opciones y como queremos evaluar, como mencionaba el problema, que realmente haya un intervalo o afirmar que hay una diferencia entre ellos, pues vamos a seleccionar nuevamente que no hay una diferencia para poder evaluar si se acepta o se rechaza la hipótesis nula o la hipótesis alterna, respectivamente. Entonces le damos OK, nos damos OK y evaluamos los problemas y podemos ver que tenemos una media de 1.6 y de 2.8 para cada una de las muestras y podemos observar nuestros intervalos que va desde menos 5.61 a 8.01 con una diferencia entre los datos de 1.20, lo que nos da como resultado de nuestro p-value de 0.715. Si nos vamos a nuestros resultados ya previamente confirmados, pues podemos evaluar que tenemos nuestros valores exactamente como los del problema, pasando por un intervalo de menos 5.61 a 8.01 y con un p-value de 0.715. Por lo tanto, en este problema aceptamos la hipótesis nula, donde consideramos si la distancia media del frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia de los de 6 cilindros, pues para este problema, como aceptamos la hipótesis nula, no existe una evidencia suficiente para poder rechazar
la hipótesis como tal, de la que la distancia media de frenado de los autos de 4 cilindros es mayor que la de 6. Eso lo podemos confirmar a través de nuestro p-value debido a que es mayor a nuestro valor de significancia. En este caso, en nuestro intervalo de confianza, como podemos observar aquí en este punto, pues al pasar dentro de nuestros intervalos el punto 0, pues puede que exista una diferencia entre la distancia de frenado entre los de 4 cilindros y los de 6, pero sería muy mínima debido a que también los motores de 6 pues tienen mayor peso y levantan mayor carga. Por lo tanto, resulta más sencillo decir, en este sentido, en base a la comprobación, que los de 4 cilindros pues tienen un frenado más corto que los de 6 cilindros como tal. Pero puede suceder que tampoco los de 6 tengan uno más corto. Ahora, para el problema número 4, hablamos acerca de la inferencia acerca de dos medias de muestras dependientes. Tenemos los siguientes problemas, donde explicamos básicamente pues los mismos conceptos, simplemente para poder reafirmar lo que habíamos visto anteriormente, pero esta olor a ser dependientes, pues tenemos un ejemplo de calificación con base en el consumo de combustible de los automóviles. En este problema se incluyen las calificaciones con base en el consumo de combustible en millas por galón, combinadas para la ciudad y para la carretera de diferentes automóviles, otorgadas según el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema especificado, según datos del Use Today. Para ello, el nuevo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas de que las calificaciones del antiguo sistema eran demasiado elevadas. Para ello, se nos pide utilizar un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema pues realmente eran más elevadas que las del nuevo sistema. Y para ello, a través de un intervalo de confianza, pues para ver la diferencia del sistema antiguo contra el sistema nuevo de calificación. Bien, como podemos evaluar, aquí también tenemos un video que se explica por parte del maestro profesor Juan Morales, pero aquí lo vamos a detallar por nuestro lado y de forma resumida para poder entender cómo realmente hay una similitud o una diferencia entre estas afirmaciones sobre las combinaciones en ciudad y en carretera, pues que realmente se afirme de que las calificaciones del antiguo sistema pues eran elevadas a las del nuevo. Para ello, nosotros ya tenemos los datos ya previamente del análisis, solamente vamos a utilizar la información, vamos a abrir el archivo 9.4 y vamos a considerar los datos que se toman del antiguo sistema de la calificación y el nuevo sistema de calificación. Como mencionábamos a detalle, vamos a hablar de muestras dependientes y que realmente pues haya una paridad entre esta información y la otra para poder evaluar si hay una correlación entre ellos. Entonces, o no la hay como tal. Para ello vamos a utilizar la opción en Stats de Pair T y nos vamos a ir para el problema de en Stats, Basic Statistics, y nos vamos a ir Pair T. Para ello, vamos a eliminar cualquier dato que ustedes ya hayan tenido previamente con otro sistema o otro análisis y vamos a seleccionar la muestra de cada una en su columna y vamos a seleccionar el sistema antiguo contra el sistema nuevo. Para las opciones nos vamos a ir a un nivel de 0.01, por lo tanto nos vamos al 99%, y queremos evaluar si hay una diferencia en las hipótesis, tanto en la nula o la alterna, y si se rechazan o se aceptan. Por lo tanto, vamos a darle OK y le vamos a dar OK. Para ello, podemos observar que de nuestros antiguos sistemas de calificación y nuestro nuevo sistema, tenemos una media de 1.20 y una media de 1.05. Por lo tal, nuestra media pues nos da de 2.30 con una desviación estándar de 0.74 y nuestra desviación pues va de 0.16. Y podemos observar que la diferencia de estos intervalos pues va de 1.873 a 2.827. ¿Qué significa esto? Pues que básicamente los datos están muy cercanos a los mismos y que podemos tener un valor de pi de 0 en este caso. En forma de resumen, lo que podemos determinar a través de ello es que también podemos evaluar la cantidad de nuestro valor o nuestro límite inferior que va desde 1.927
Y sin embargo, con la consideración del intervalo que queremos determinar cuando evaluamos que no haya alguna diferencia entre las diferencias y lo que son las hipótesis, pues esto nos entrega exactamente los intervalos para poder determinar en dónde se encuentran estos datos. En relación al p-value, que tenemos un valor de 0 y nuestro nivel de significancia es de 0.01, pues esto nos permite afirmar que se rechaza la hipótesis nula, debido a que el p-value es menor. Y con este caso, en cuanto a las calificaciones del antiguo sistema pues son más elevadas que las del nuevo, pues podemos decir que hay una evidencia suficiente para rechazar la hipótesis y de que las dos medidas son exactamente iguales. La medida del sistema anterior pues es mayor a la del nuevo sistema. Esto quiere decir que al momento de que el intervalo de confianza, al momento de no pasar por 0, pues es posible de que no exista la igualdad. Por lo tanto, como no pasa dentro de ese intervalo, se rechaza completamente la nula. Y en este caso, pues se acepta la alterna, donde podemos decir que pues realmente el sistema nuevo es más eficiente que el viejo. Ahora, para el siguiente problema, vamos a hablar acerca de un ejercicio de costos de reparaciones de automóviles. En este problema se presentan los costos en dólares de la reparación de las partes frontales y traseras de diferentes automóviles después de que los daños sufridos en choques controlados a baja velocidad. Según los datos del Insurance Institute for Highway Safety, las marcas de los automóviles de estos accidentes son Toyota, Mazda, Volvo, Saturn, Subaru, Hyundai, Volkswagen y Nissan. Para ello se nos pide que construyamos un intervalo de confianza del 95% para la medida de las diferencias entre los costos de reparaciones de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera. En este caso nos solicita evaluemos que hay alguna diferencia, pues para ello también debemos determinar el intervalo de confianza de las diferencias según el antiguo sistema y el nuevo sistema. Para ello, como mencionábamos anteriormente, nosotros ya tenemos un ejemplo ya con datos cargados. Solamente vamos a empezar a ejemplificar a través de la herramienta de Minitab cómo se resuelve este problema y explicando cómo el costo de reparación de la parte frontal pues difiere también del costo de la reparación parte trasera o hay una similitud entre ellos. Para ello nos vamos a Stat, Basic Statistics y nos vamos a la opción que mencionábamos previamente en el ejercicio, que es Pair T, por el hecho de ser muestras dependientes. Vamos a darle Basic, Pair T, y seleccionamos los datos de los costos de reparación de la parte trasera para la opción 1 y para la muestra 2 el costo de reparación de la parte trasera. Seleccionamos a como nos decía el problema, o como nos dicen, mejor dicho, a un 95% de intervalo de confianza. Aquí le vamos a poner a 95, donde pues realmente pues evaluemos las diferencias entre los valores. Por lo tanto vamos a poner pues que realmente pues no haya diferencias para poder sustentar que realmente pues hay una o no la hay. Y en este caso se acepte o se rechace la hipótesis nula o la alterna. Para esto, como lo podemos evaluar, pues tenemos una desviación estándar de 1935 y una media de 645, y a través de nuestro intervalo podemos ver que cualquiera de estos valores pues cae entre menos 648 y 2327, lo que nos da como un resultado en nuestro p-value de 0.229. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que a través de nuestro intervalo podemos observar que los valores pues pasan en el punto 0 o pueden llegar a pasar a través del punto 0. Y nuestro p-value que es mayor, es de 0.229, que es en sí mayor al 0.05, pues se rechaza la hipótesis alterna y en este caso pues hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis alterna de que las dos medias pues realmente sean iguales, cuando a través de estos valores pues vemos que no lo son. Entonces, como mencionamos con nuestro intervalo de confianza, que al momento de que este intervalo pasa entre el rango del menos al positivo, pasa a través del 0, pues es posible que exista la diferencia entre los costos de las reparaciones frontales y traseras, pero también, dependiendo del daño, puede que se estimen a los mismos costos también. Ahora,
el 9.5, que es la comparación de la variación de dos muestras, tenemos los siguientes ejercicios. Vamos a cerrar parte de Minitab, vamos a decir que no. ¿Y cuál es el objetivo en sí de esta comparación de variación de dos muestras? Pues es someter a prueba las afirmaciones acerca de dos desviaciones estándar o varianzas poblacionales. La prueba F sirve para comparar dos varianzas de poblaciones o desviaciones estándar. La prueba F también requiere que ambas poblaciones tengan distribuciones normales, y esta prueba es muy sensible a las desviaciones que se alejan de la distribución normal. Bien, para ello, aquí tenemos un ejemplo donde habla sobre los conteos de las plaquetas, y a continuación se incluyen muestras de conteos de plaquetas donde vienen por milímetro cúbico de hombres y mujeres elegidos al azar, según datos de la National Health and Nutrition Examination Survey. De estos casos, los conteos bajos de plaquetas pueden provocar sangrado excesivo, mientras que los conteos muy elevados aumentan el riesgo de trombosis. Para ello, se nos pide utilizar un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. Bien, como mencionábamos, pues aquí también tenemos un video que es explicado por parte del maestro Juan Morales, pero aquí nosotros vamos a explicar de nuestro detalle pues cómo realmente realizar esta actividad como tal también, ¿no? Entonces nos vamos a ir al problema número 9.5. Bien. Y aquí tenemos los datos de mujeres y hombres con los niveles de plaquetas y de según el National Health Nutrition Examination Survey, ¿no? Entonces, para ello, como mencionaba, el problema nos pide un intervalo de confianza de 0.05, por lo tanto, este problema va a ser de 95%, y como son dos varianzas, lo que queremos evaluar, como menciona el ejemplo, que son las desviaciones estándar, pues vamos a utilizar la opción de dos varianzas. Entonces, para ello nos vamos a ir a Stats, nos vamos a ir a Basic y dos varianzas. Para ello, vamos a seleccionar pues cada uno de los valores en sus columnas para poder evaluar las varianzas en cada una de ellas. Seleccionamos para la opción 1 mujeres y seleccionamos para la opción 2 hombres. Nos vamos a las opciones y para ello, como mencionaba el problema que es del 95%, pues seleccionamos el 95 como tal, ¿no? Entonces nos vamos al 95, le damos OK. Y a nuestras gráficas, pues le damos que queremos ver la sumarizada, queremos ver el histograma y queremos ver la gráfica individual. Y para los resultados queremos ver tanto el método, lo estadístico, los intervalos de confianza y las pruebas. Le damos OK. OK, perfecto. Como podemos darnos cuenta, en cuanto a hombres y mujeres, tenemos un valor de 27 datos contra 23 y tenemos una desviación estándar de 75.99 contra 62.10, con una varianza de 5.774 a 3.857. Los intervalos que existen o cuanto a nuestras desviaciones estándar, para el 95% pues van de 58.11 hasta 107, para mujeres y para hombres 49.16 a 85. ¿Qué significa esto? Nuestro rate de desviaciones estándar se estima en 1.22, dando por hecho que pues tenemos estos intervalos donde al 95% pues podemos tener un nivelado o no. Y nuestro p-value en cuanto a nuestros valores pues va de 0.3045 a 0.377. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que a través de nuestros valores y nuestros p-values pues podemos observar que hay una referencia, una similitud entre las gráficas y podemos darnos cuenta tanto el de hombres como en el de mujeres que existe una distribución normal un poco cargada más hacia el de las mujeres, hacia el lado izquierdo o al lado inferior, y el de los hombres un poco más centrado hacia el lado inferior de acuerdo a la relación de las mujeres. Y podemos ver estos datos de esta manera gráfica de forma individual, lo cual en forma de resumen, teniendo en cuenta estos datos,
y nuestros intervalos y nuestros p-values, pues podemos determinar que a través del p-value que vale 0.345 que podemos observar aquí en relación a nuestro nivel de significancia de 0.05, pues no hay evidencia suficiente para que se rechace la hipótesis nula, ya que realmente 0.05, nuestro nivel de significancia, es menor a nuestro p-value. Lo que quiere decir es que, pues de acuerdo a los datos, pues no existe una evidencia que sustente y que determine que ambas desviaciones estándar pues realmente son diferentes. Como vimos en nuestras gráficas, pues existe una distribución normal un poco más cargada para el lado de las mujeres hacia el lado derecho, pero forma en sí también una distribución normal en relación a los datos. Ahora, para otro problema, en cuanto a ejercicios de discriminaciones, la Revenue Commissioners de Irlanda realizaron un concurso para otorgar ascensos. A continuación se presentan las edades de los solicitantes con éxito y sin éxito, según datos del Debating the Use of Statistical Evidence in Allegation of Age Discrimination, de Barry y Boland, American Statistician, volumen 58, número 2. Utilizando un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar. Para ello, como mencionábamos, nosotros ya tenemos también datos previamente cargados para este ejercicio. Vamos a abrir Minitab. Y tenemos los datos de los solicitantes sin éxitos y de los solicitantes con éxitos. Entonces, para ello nos vamos a ir a Basic Statistics, al análisis de dos varianzas, ya que son desviaciones estándar, y seleccionamos a cada uno en su columna, donde están con éxito, sin éxito y con éxito. Seleccionamos las opciones a un 95% de intervalo de confianza, que es lo que nos menciona aquí, y vamos a seleccionar pues donde el ratio sea diferente a la hipótesis del ratio, ¿no? Entonces le damos OK. Seleccionamos las gráficas con histograma y con plots individuales y nuestros resultados pues con método estadístico, intervalo de confianza y con pruebas. Le damos OK. Bien, entonces como podemos darnos cuenta, los solicitantes sin éxitos pues representan 23 cantidades contra los con éxito de 30, los cuales son mayores, y unas desviaciones estándar de 7.22 a 5.88. con unos intervalos de nuestras desviaciones estándar en relación a esta cantidad. Podemos darnos cuenta que nuestro p-value pues va de 0.29 a 0.182 para Unbound 11 en cuestión de nuestras pruebas de hipótesis, y en este sentido, para explicar más a detalle nuestra gráfica, podemos observar que hay una ligera discrepancia o una ligera separación de esta distribución normal y se carga más en el lado sin éxito hacia el lado inferior. Se cargan bastantes datos muy elevados a la parte del límite superior, lo cual en forma de resumen lo podemos evaluar con los resultados que tenemos en nuestros ratios de nuestras desviaciones estándar y nuestro p-value de 0.292, que es mayor a nuestro valor de 0.05 de nuestro nivel de significancia. Esto quiere decir que en base a estos datos pues no existe una evidencia que rechace realmente que ambas desviaciones pues sean diferentes, ¿no? Entonces lo que quiere decir es que realmente pues sí puede haber una ligera discriminación, pero también puede ser que sea motivo de suerte el que realmente pues tengan el éxito en cuestión de estas contrataciones, ¿no? Bien. Por nuestro lado, para la explicación de los ejercicios del tema de investigación del tema de estadística inferencial, estamos hablando ahora de cómo podemos aplicar estas herramientas en nuestra vida cotidiana. Para ello, lo nombramos herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Para ello, nosotros tenemos ya unos ejemplos predeterminados, los cuales estos hacen injerencia a cada uno de los temas que acabamos de ver previamente y que hemos explicado a detalle. Para la inferencia a partir de dos proporciones, tenemos la siguiente tabla donde se muestran algunos resultados de una muestra aleatoria simple de materiales que suponen ser del flujo 2 provenientes del flujo 1.
de la operación crítica. Esto quiere decir que existen flujos dentro de una secuencia de pasos y que éste respeta esa secuencia como tal. Para ello, el problema nos pide que evaluemos a un nivel de significancia del 0.05 y someter a prueba la afirmación de que la tasa de no mezclas de los materiales es menor en el caso de estar recibiendo materiales de otros flujos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que queremos evaluar es que realmente que se tenga una confirmación cuando tenemos un flujo continuo y cuando tenemos otros flujos en relación al número total de muestras obtenidas por cada uno de los operadores que han observado estas cuestiones, ¿no? Entonces, en relación a estos datos, vamos a abrir nuestro proyecto donde vamos a utilizar la primera opción. Vamos a abrir nuestro Minitab y vamos a considerar que realmente pues se tenga la afirmación con flujos continuos o otros flujos con las siguientes cantidades, donde nos determina que se confirman 90 casos que tenemos flujos continuos de un total de muestras de 2150, ¿no? Y de esto por otro lado 102 de 2600. Entonces vamos a Stats, Statistics y nos vamos a To Proportions. Para ello, como mencionábamos, ya tenemos aquí previamente estos datos, los vamos a eliminar y vamos a cargar completamente nuevamente la información. Nos vamos a 90, nos vamos a 2150, nos vamos a 102 y nos vamos a 2600. Seleccionamos la opción a un 95% de intervalo de confianza, esperando pues que realmente haya una diferencia. Entonces para ello seleccionamos diferencia menor a la hipótesis diferencia y utilizamos un estimado de cada una de las proporciones. Le damos OK, OK y podemos observar que nuestro p-value pues asciende hasta 0.703 y tenemos una diferencia en nuestro upper bound de 0.01210. Si queremos evaluar realmente por dónde pasan estos datos dentro de nuestro intervalo de confianza, podemos considerar la diferencia y le damos OK. Y podemos observar nuestro intervalo, donde podemos observar que de muy mínima forma estos datos pasan a través del 0. Por lo tanto, lo que quiere decir que con nuestro p-value de mayor de 0.703, el mismo que tenemos por acá, vamos a revisar. Vamos a tomar nuestra consideración de menor dato. Aquí está nuestro 0.703. Pues podemos aceptar la hipótesis nula y podemos decir que ya que los materiales provenientes de un flujo continuo, pues para ello es mayor la proporción de los materiales que son de mezcla de otras áreas, ¿no? Entonces, sí hay una relatividad en cuanto a los datos de que pueden ser o no ser, pero sí se presenta mayor a nuestra hipótesis nula, donde pues realmente puede que haya una posibilidad en cuestión de las observaciones detectadas, que exista una posible mezcla muy mínima, pero sí hay una mezcla dentro de esos flujos, ¿no? Ahora, para la inferencia acerca de dos medias de muestras independientes, tenemos el siguiente problema. Vamos a cerrar acá. Y nos dice que si los hombres tienden a pedir incapacidad tanto como las mujeres. De acuerdo a los datos obtenidos en un estudio del número de pacientes del servicio médico de la planta, hombres y mujeres que tienden a solicitar incapacidades por enfermedad frecuentemente, pues se prestan a que pues tomen esta prestación como tal cuando tienen algún malestar. Sin embargo, algunos han tomado o han optado por pedir incapacidades cuando realmente no las desean o no las necesitan. Para ello se nos pide que utilicemos a un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres pues solicitan el mismo número de incapacidades, considerando la media. Para ello, parece haber una diferencia, pues tenemos de evaluar un intervalo de confianza para esta diferencia. Como hablamos de muestras independientes, vamos a utilizar la opción de TwoSimplesT para la cantidad de datos que ya tenemos previamente ya obtenidas por parte de la empresa. Bien, para ello podemos observar que tenemos hombres y mujeres y las cantidades de los datos que especificamos en relación a los datos que tenemos aquí. Y pues podemos irnos a Stats, Basic Statistics y nos vamos a TwoSamplesDT. Para ello utilizamos la opción Summarize
Vamos a eliminar los datos que tenemos aquí para volverlo a realizar. Ponemos 196, ponemos 16.668, 16.668.5, 87.32.5, 220, 17.215 y 83.01.2. Muy bien. Le damos a opciones y el problema, como nos sugiere, pues a un nivel de significancia de 0.05. Por lo tanto, queremos evaluar si hay alguna diferencia. Le ponemos el 95 y, perdón, me regreso y seleccionamos que veamos las diferencias para poder obtener el intervalo, ya que también nos pide que aseguremos en qué intervalo se encuentran estos datos y para poder tomar la decisión y aceptar la hipótesis nula o la alterna o se rechace cualquiera una de ellas. Le damos OK. Podemos observar que tenemos un intervalo de menos 2194 a 1101, lo que quiere decir es que pasan los datos a través del cero. Y tenemos un valor de p-value de 0.515, lo cual, en resumen, al ser mayor el p-value de nuestro nivel de significancia, pues podemos aceptar la hipótesis nula. Y esto pues nos confirma que no hay una evidencia suficiente de que pues se rechace realmente esta hipótesis y que nos diga que realmente pues no pidan los mismos datos o las mismas incapacidades. Por lo tanto, ya que como pasa el intervalo de confianza a través del cero, pues es posible que exista la igualdad. Como sabemos, hay hombres dentro de la fábrica y hay mujeres que se pueden lesionar por dentro de las estaciones que son antiergonómicas o por cualquier otra operación que realizó fuera de sus labores, ¿no? Ahora, para el ejercicio de inferencia acerca de dos medias donde tenemos muestras dependientes, vamos a evaluar el siguiente problema donde tenemos la calificación con el consumo de materiales con alta demanda. A continuación se incluyen las calificaciones con base en el consumo de materiales en unidades por millón, combinadas durante verano y primavera de diferentes productos, otorgadas según el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema. Con el nuevo sistema de calificación que se implementó, en respuesta a las quejas de las calificaciones del antiguo sistema, pues eran demasiado elevadas, por lo tanto se hizo ese nuevo. Para ello se nos pide que evaluemos con un nivel de significancia del 0.01 para someter la prueba de la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema pues eran realmente más elevadas que las del nuevo sistema. Por otro lado, nos permite o nos dice que determinemos el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo de la nueva calificación. Pues bien, para ello, como es de muestras dependientes, vamos a usar datos pareados y vamos a abrir nuestro Minitab donde ya tenemos nuestros datos previamente cargados del estudio de la empresa. Para ello, tenemos el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema de calificación. Como nos pide que evaluemos la paridad en estos datos, pues para ello vamos a comparar el nuevo sistema contra el viejo sistema. En este caso es el antiguo, perdón, el antiguo va primero, el antiguo y posteriormente el nuevo sistema, donde nuestras opciones nos dice que lo evaluemos a un nivel de confianza del 0.01, por lo tanto vamos a utilizar el 99% y para ello vamos a utilizar nuestra diferencia para poder obtener el intervalo. Perdón. Nos vamos, OK, le damos en gráficas, podemos ver también gráficas si lo deseamos, le damos OK y por tanto podemos ver que nuestras diferencias pues van de 1.87 a 2.82, por lo tanto no pasan por el valor 0 y nuestro p-value es de 0. ¿Qué quiere decir esto en resumen? Que al tener estos intervalos pues no tenemos un valor de p, por lo tanto nuestro valor de significancia es mayor a nuestro p-value. Esto quiere decir que se rechaza la hipótesis nula al hecho de ser menor nuestro p-value. Y lo que quiere decir es que pues sí existe una evidencia suficiente para rechazar esta hipótesis y aceptarle que la medida anterior del sistema de calificación anterior, el viejo, es mayor que el sistema nuevo que se implementó para poder evaluar la cantidad de demanda que está consumiendo los materiales en este momento. Por el hecho de que pues no pasa por el 0, pues es posible que no exista igualdad. Eso nos afirma que realmente las diferencias son latentes entre el sistema viejo contra el sistema nuevo. Ahora,
Para el siguiente problema, en cuestión de la comparación de la variación de dos muestras, se tiene un problema de conteos de mezclas de material. A continuación se incluyen ciertas muestras o conteos de estas mezclas de números por millón de los hombres y de las mujeres elegidos al azar de un área productiva. En este caso, cuando se tuvieron los conteos altos de mezcla, pues puede ser un indicativo de errores en el proceso. Sin embargo, cuando se tiene menores o muy bajos, pues aumenta el riesgo de un posible falla en el proceso. Para ello debemos de utilizar un nivel de significancia del 0.05% y vamos a cerrar esto y sometamos a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres pues tienen conteos de mezclas de material con la misma desviación estándar. Para ello tenemos que evaluar la opción de dos variaciones. Entonces tomamos en cuenta los datos que ya tenemos registrados por parte de la empresa y tenemos los datos registrados tanto de mujeres como de hombres. Como son desviaciones estándar y vamos a querer evaluar las varianzas, pues evaluamos las dos varianzas por cada una de sus columnas. Por lo tanto, seleccionamos Each sample is their own column. Seleccionamos los valores que tienen tanto las mujeres como los hombres y buscamos dentro de nuestras opciones el nivel de significancia del 0.05. Entonces, para ello, seleccionamos el 95% y le damos OK. Seleccionando la hipótesis alterna donde el ratio pues, es diferente al hipotizado, seleccionamos nuestras gráficas, seleccionamos nuestros resultados para todos nuestros métodos, le damos OK. Y para el ejercicio podemos ver que tenemos una cantidad de datos de 27 contra 23 con desviaciones estándar pues muy un poquito lejanas, ¿no? Podemos observar también que nuestro p-value pues, va de 0.345 a 0.37 y podemos darnos cuenta en nuestra gráfica pues, que existe una ligera correlación y una distribución normal en cada una de las muestras que se presentan tanto de hombres como mujeres. Y podemos observarlo con similitudes en esta individualidad, ¿no? Por valores. Por ende, lo que quiere decir este problema es lo siguiente, que al momento nosotros tener un p-value de 0.345, el cual obtuvimos previamente con el estudio, pues ese es mucho mayor a nuestro valor de significancia. Por lo tanto, no existe una evidencia suficiente para que rechacemos la hipótesis nula, la cual nos dice que de acuerdo a estos datos, pues no existe una evidencia suficiente para determinar pues que ambas desviaciones son diferentes. Quiere decir que en relación a estos datos, pues puede existir mezclas tanto de hombres como de mujeres en los procesos de producción y no necesariamente quiere decir que realmente el proceso es el que esté mal, sino que puede suceder en relación en cuanto a hombres y mujeres que puedan tener las mismas cantidades independientemente que el proceso sea malo o sea bueno. Por lo tanto, explicando a través de estas herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral, por mi parte sería todo. Muchas gracias.